Ya. Bien. Buenas tardes, jóvenes. Les habla el profesor Patricio Enríquez, profesor de filosofía, y vamos a ver la guía resumen que les entregó su profesora, con el fin de que ustedes puedan entender a cabalidad, obviamente, la primera guía que se les entregó a ustedes tiempo atrás. Lo que voy a realizar ahora es ir punto por punto, vale decir, cada una de las letras, voy a ir desarrollándola y explicándola, apoyándome, como es lógico, en este pequeño resumen que dice, obviamente, en relación con lo que es la guía mayor. El primer punto que nosotros vamos a considerar es el A, y su título es El ser humano como un ser integral. ¿A qué se refiere con esto de ser integral? Se supone de que todos nosotros, al ser seres humanos, tenemos que cumplir una serie de elementos u objetivos para poder llegar a ese ideal que vendría siendo el integral. Ahora, ¿por qué se denota esto? La verdad es las cosas de que muchas veces la rutina que nosotros tenemos nos hace hacer cosas que no son tan claras y nos quedamos entrampados en hacer algunas cosas nomás. Como por ejemplo, nos levantamos en la mañana, tomamos desayuno, nos vamos a nuestro trabajo, posteriormente el almuerzo, y cuando llegamos a casa volvemos a comer a lo mejor y después ya vemos un poco de televisión o hacemos algunas otras labores y nos acostamos a dormir. Y eso ocurre durante toda la semana. La verdad de las cosas de que ese elemento rutinario nos hace aislarnos de los demás. Y la verdad de las cosas de que allí estamos mal, porque se supone que el ser integral tiene que abarcar todo lo que de una u otra manera necesita el ser humano. Eh, Parte psicológica, espiritual y orgánica. Vale decir, nosotros tenemos que atender, si bien es cierto, nuestra vida personal, pero también tenemos que comunicarnos con los demás. No debemos quedarnos tan solo con lo que es lo nuestro. Más hoy en día que nosotros estamos inmersos en esta pandemia, la verdad de las cosas es que se ha hecho imposible no seguir a lo mejor una rutina, pero hemos dejado de lado a lo mejor lo que es la parte de ejercicios. ¿Ah? Otra parte que hemos descuidado también es comunicarnos. Si bien es cierto, mucho lo hacemos de comunicarnos con nuestros familiares, pero ya esta comunicación es más a distancia. Se supone que en una situación normal uno debiera conversar con sus amigos, ir a visitar a familiares, salir a pasear, salir a correr. Vale decir, tenemos que tener una serie de elementos que nosotros llamamos propios para el desarrollo de la persona. En el punto número 7 que aparece acá en este cuadro de resumen, dice, un ser integral reconoce lo que es, lo que tiene, lo que hace y orienta y explica y aplica en donde esté de acuerdo a principios y valores. El hombre, en este caso, se supone que está dotado de inteligencia, voluntad, intencionalidad, afectividad, creatividad. Si nosotros desarrolláramos todos estos elementos, estaríamos siendo el ser ideal, llamémoslo así, un ser integral. No necesariamente lo vamos a tener que cumplir todas, pero la idea principal es que nosotros tenemos que atender a otros asuntos fuera de los que nosotros hacemos comúnmente. Eso es lo que nosotros podríamos resumir como primer punto del ser integral. El segundo punto, que equivale a este resumen, son las llamadas necesidades, ¿ya? Humanas y satisfactores. ¿A qué apunta este elemento que nosotros estamos viendo acá? Se supone de que el señor Maslow indicó que todo ser humano tiene que tener una serie de condiciones satisfechas, vale decir que sean cumplidas. Para ello, él parte indicando, y así ustedes lo pueden ver en la guía mayor, en la primera guía, donde aparece una pirámide. Vale decir, él nos está indicando de que el ser humano tiene que tener como primer punto cumplida la parte fisiológica, vale decir, las necesidades básicas que nosotros tenemos. ¿Cuáles son estas necesidades básicas? El aire, el agua, el alimento. Es decir, si nosotros hablamos de gobierno, el gobierno tiene que procurarnos, ¿ya? La alimentación,
la ciudad debe contar con luz, con agua, son necesidades básicas. Eso es lo que todos tenemos que tener como en principio. Fuera de estas ideas fisiológicas, llamémoslo así, están las necesidades de seguridad, que están como quien dice en un segundo plano. Pero la seguridad, ¿a qué apunta? Tenemos que tener nosotros seguridad pública, seguridad física, empleo, recursos, moral, familia, salud. También deben cubrirse todas esas necesidades que todos tenemos. No solamente las básicas, sino que ya vamos viendo que se van incorporando otras necesidades que nos van a ayudar para poder sobrevivir y poder vivir adecuadamente. El tercer elemento que también debe ser satisfecho es la relación con la afiliación. La afiliación da entendido que nosotros no podemos ser una persona isla, sino que tenemos que de una otra manera comunicarnos con los demás. Y ahí aparece el hecho de tener amistades, afecto, intimidad sexual. Todo eso apunta a que efectivamente nosotros tenemos que cumplirla para poder llegar, y como decíamos en el punto inicial, un ser integral. El siguiente elemento que está en esta pirámide está el reconocimiento. El reconocimiento parte en primera instancia por el autorreconocimiento, vale decir, la autovalencia que nosotros nos damos y que también se nos debe reconocer. También tenemos que tener confianza, respeto, éxito. Todos apuntamos a ello, todos queremos ser exitosos en la vida. Y finalmente aparece el último peldaño, como se podría decir, de esta pirámide, que es la autorrealización. La autorrealización apunta a lo que es la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicio, aceptación de hechos y resolución de problemas. Es decir, estamos hablando de una persona que ha vivido y que ya conoce las normas, las reglas y se rige por ellas y obviamente está bien. Como ven ustedes jóvenes, estas necesidades deben ser satisfechas. Hay países y lugares del mundo en que el primer punto, en este caso las necesidades fisiológicas no están, como por ejemplo podemos hablar de África. En África la gente no tiene agua, no tiene luz, no tiene una serie de comodidades que nosotros tenemos. Por ende, lo que se tiene que hacer es que buscar la forma de poder cumplir con estas primeras necesidades. Si no se cumplen estas necesidades que nosotros estamos hablando acá en una cadena desde la fisiología a la autorrealización, realmente vamos a tener una vida no muy buena ni muy grata. Es por ello entonces de que estas necesidades básicas ojalá se puedan remediar, ojalá se puedan satisfacer, más bien dicho, para todo el mundo, no solamente para algunos. Repito, desgraciadamente, a pesar de que esto debiera ser como obligación, hay veces y algunos estados lo han descuidado y solamente hacen otras cosas distintas a las que nosotros pudiéramos necesitar. A eso se llama como necesidades humanas y satisfactores. Tenemos que tener esas ideas satisfechas o cumplidas que se den para que nosotros podamos vivir adecuadamente. Ese es el punto B, es como una globalización de lo que debiera ser el ser humano. Partamos con el tercer punto, o la letra C, en donde se habla de que el ser humano es como proyecto inconcluso, en diálogo con otros y con el mundo. ¿A qué se refiere con este punto en específico? La verdad es las cosas de que cada uno de nosotros es como una construcción. Cuando nosotros nacemos, venimos al mundo con muy pocas herramientas y las vamos aprendiendo día a día, mes a mes y año a año. Y eso nos va haciendo, en este caso, como una persona mucho más completa. Se supone, obviamente, que nosotros tenemos que de una otra manera compartir con el mundo, ¿ya? El mundo nos entrega a nosotros otras herramientas que nosotros no teníamos y que ahora vamos a poder contar con ellas, como por ejemplo la educación, una vida cívica, el bienestar. Todas esas cosas hacen que efectivamente las personas vayan creándose un ambiente en el cual se pueda trabajar. Nosotros todos los días aprendemos algo. En ningún momento nosotros vamos a poder determinar que ya sabemos todo. Nadie sabe todo.
Poco a poco vamos aprendiendo, poco a poco vamos saliendo adelante y por eso se habla de que es un ser inconcluso y que ahí apunta de que el resto tiene que necesariamente estar con nosotros. No podemos hacer una vida en solitario, tenemos que necesariamente compartir con los demás y eso va a hacer que vamos creciendo como persona. Dice, el hombre es un ser inconcluso, está llamado a formarse y perfeccionarse. Este es un trabajo que dura toda la vida. Como vemos, uno, como yo les indicaba ya al principio, uno todos los días va aprendiendo y cada vez que aprende más se va haciendo mucho más persona. Y por eso se habla de este diálogo con el mundo, no podemos aislarlo, quedarnos solos. Tenemos que necesariamente compartir. Como se dan cuenta ustedes jóvenes, todas estas ideas que estamos viendo apuntan a que se obtenga de parte de todos nosotros una comodidad y una igualdad, y que eso nos va a permitir salir adelante, obviamente, en nuestras vidas. Ese es el tercer punto. Comencemos con el siguiente, que vendría siendo la letra D. Ahí dice, nuestro diálogo con el mundo a través de la sensación y la percepción. Para poder entender esto, el diálogo que se habla en este caso donde nosotros vivimos o cómo actuamos o interactuamos en el medio ambiente, parte en primera instancia con las definiciones de estos elementos, partiendo por lo que es la llamada sensación. La sensación es un proceso de carácter biológico, físico. Específicamente aquí apuntan a los 5 sentidos que nosotros tenemos. A través de ellos nosotros captamos el mundo, lo vamos captando y nos vamos interiorizando de lo que de una u otra manera está a nuestro alrededor. La percepción, en este caso, apunta única y exclusivamente a la parte física, nada más que a eso. Ahí están los sentidos de vemos, olemos, gustamos, escuchamos y tocamos. Eso es la interacción que nosotros tenemos con el mundo. Todos tenemos estos sentidos, todos estos hechos que nos rodean son captados por ellos. Ahora bien, tendríamos que considerar ahora, obviamente, que la sensación es eso, solamente la parte biológica. Pero en cambio la percepción es el significado que nosotros le damos, en este caso, a las cosas. Voy a dar un ejemplo muy simple. Nosotros captamos olores, pero esos no son olores así, llamémoslo así, básicos o entendibles. Nosotros les vamos dando un significado. Por ejemplo, un perfume. Es un aroma que está en el aire, que nosotros lo captamos por nuestro sentido del olfato y le damos un significado, ya sea positivo o negativo. Cuando vemos alguna cosa o sentimos algo, nosotros siempre le vamos a dar una significación. Otro ejemplo que puse yo acá de percepción es, imaginemos que efectivamente cuando uno está ya en la casa, en la noche, durmiendo, y siente un olor a quemado, es decir, no es que sienta el olor a quemado, sino que siente el olor. Y eso le va a decir que algo se está quemando. Y obviamente nosotros, por ejemplo, bajamos, si estamos en un segundo piso, a buscar la fuente de ese olor, porque está ese olor muy, muy penetrante. Y además le damos un significado de que si hay humo hay fuego. Y la verdad las cosas que nos encontramos con la sorpresa es que a lo mejor el vecino está haciendo un asado, pero nosotros no captamos lo que estaba haciendo el vecino, sino que captamos solamente el olor. Y eso nos da una idea de cómo uno va captando y va interpretando lo que es el mundo. Se capta a través de los sentidos, que es meramente fisiológico, pero el cerebro es el que funciona en la percepción, que es el que agrupa una serie de elementos que nosotros le vamos dando un significado. Es así que muchas cosas que nosotros vemos o escuchamos, la interpretamos de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido. No todos captan lo mismo, a pesar de que todos tenemos los mismos sentidos, hay personas que son más susceptibles de una y otra forma. Ahí vemos entonces la diferencia que hay entre sensación y percepción. Partamos con el siguiente elemento, que vendría siendo la letra E.
La letra E tiene relación con lo anterior, vale decir con esto de lo que es la percepción. Y aquí dice característica de la percepción, validez de los diversos puntos de vista. Acá es muy lógico, cada persona que recibe o percibe el mundo o su entorno da una interpretación. Eso podríamos decir nosotros efectivamente que vendría siendo el punto de vista, lo que yo veo, cómo lo catalogo, cómo lo voy a ponderar. Ese es mi punto de vista. Y depende, obviamente, de donde yo esté situado, va a ser en mi opinión. Y es allí donde nosotros tenemos que hacer un hincapié con respecto a la opinión. Nadie tiene la misma opinión. Nadie al captar el mundo ve lo mismo. Muchas veces nosotros vemos un acto y lo interpretamos a nuestra manera de ser, con nuestros valores, con nuestra manera de entender el mundo. Y otras personas lo van a ver de diferente forma. Por ende, hay una multiplicidad de opiniones. ¿Qué se nos exige a nosotros, en este caso en la parte educativa y en la parte social? Que seamos respetuosos, obviamente, con respecto a esta percepción que tenemos de la vida. Por lo tanto, tenemos que aceptar otros puntos de vista, pero también no se llega tan solo a decir que cada uno tiene su idea. Para poder funcionar, tenemos que necesariamente nosotros tener que aunar, juntar todas las opiniones y viendo y escuchando, obviamente, la interpretación de esta opinión, sus características argumentativas, su validez, uno la va como ponderando y diciendo esto es mejor que esta otra opinión, esta aquí o esto allá. Vale decir, nosotros tenemos que necesariamente llegar a un acuerdo. Es lógico que no siempre nuestras ideas o nuestras opiniones van a ser aceptadas cuando se llega a lograr un consenso. Puede que a lo mejor yo opinaba de una manera y nadie me escuchó y nadie me entendió o no es muy válida y se toman otras opiniones. Hay que respetarla. Es como cuando yo les cuento a los alumnos y ustedes que son mis alumnos así, en cada curso cuando se elige al mejor compañero. Cuando se elige al mejor compañero, cada uno va a dar su opinión. Yo apunto por Margarita, otro por Juan, otro por Federico. Mire, yo creo que la Sofía es. Y ahí cada uno va a dar su opinión respecto al mejor alumno. Como no se pueden optar por todos, se tiene que elegir uno. ¿Y a quién se elige? El que de una u otra manera reuniría todas las condiciones que otros lo tienen y otros le faltan. Entonces, si él tiene más características que fueron enunciadas para poder elegir al mejor compañero, obviamente que esa idea va a quedar como la mejor y se elige a una persona. A lo mejor yo quería que Margarita fuera la mejor alumna porque es mi amiga, porque, no sé, siento un afecto personal por ella, pero salió Francisco, pero no por ello yo me voy a enojar. Lamentablemente muchas personas se enojan o como que se evaden al no ser consideradas en su opinión. Repito, acá en esto de los puntos de vista tenemos que de una u otra manera aceptar que todos ven el mundo de distinta manera. No todos somos capaces de ver lo mismo. De allí que nosotros tenemos que dar una buena interpretación a lo que estamos haciendo. Los ejemplos que yo pongo acá en la guía es esos dos señores que están ahí que ven un dibujo y claro, uno desde una perspectiva dice que ese elemento son cuatro y el otro que está al otro extremo dice que son tres. Esa es una percepción. Entonces, si uno dice cuatro y el otro tres, ¿quién está en lo correcto? A lo mejor los dos, desde el punto de vista en que lo están mirando. De allí entonces que nosotros tenemos que hacer es consensuar todas las ideas para poder sacar una que de una u otra manera también nos va a convenir a todos. Repito, esto de los puntos de vista tenemos que considerarlo en nuestra vida diaria. ¿No? Podemos o no estar de acuerdo con otros, pero efectivamente la sociedad funciona con la mayoría. Para la elección de un presidente, de un diputado, de un alcalde, se considera la mayoría, no la minoría. Y a lo mejor nosotros estamos en la minoría y nuestro candidato no salió, pero hay que aceptar el que de una u otra manera quedó con la mayoría, ¿no? Específicamente respetando la idea de la mayoría manda.
Eso es lo que nosotros podemos hablar con respecto a los puntos de vista. Es bueno tener puntos de vista, es decir, yo aquí no estoy indicando de que mi punto de vista sea equívoco. Es bueno tener una opinión, pero cuando uno tiene una opinión tiene que tener también la capacidad de poder sostener esa opinión de la mejor forma para que el resto nos entienda y acepte lo que yo estoy dando. Si yo digo ¿por qué lo dice? Porque yo lo digo nomás y no doy más argumentos, no me van a considerar. Tenemos que tener esa capacidad de poder explicar. Y de ahí viene lo que ya anteriormente veíamos, el diálogo. El diálogo es una de las fuentes muy importantes en nuestras vidas. Si comunicamos realmente lo que tenemos o lo que queremos, vamos a ser escuchados, vamos a ser atendidos, pero si hablamos a media, no damos excusa, no damos una razón de ser, nadie nos va a considerar. De allí que el diálogo entre dos personas tiene que ser de esa manera. Veamos el punto F. ¿Ah? Otra idea también que es de tipo general. Dice, el ser humano como unidad de expresión propia, el concepto de personalidad. Partamos por la idea principal. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es cómo yo me veo, en primera instancia, y también cómo me ven a mí. Y esa idea de verme o cómo me ven es de acuerdo a mi actuar, de acuerdo a mi manera de ser. Y para poder opinar respecto de algo se le tiene que conocer, obviamente, en principio, la parte física y la parte psicológica. De esa manera uno puede entender quién es el otro. La persona es lo que uno es. Todos somos personas. Acá nadie puede decir que no es persona. Todos tenemos esa característica que nos lleva, en este caso, a lo que es la personalidad. Ahora bien, la personalidad, para que quede mucho más clara, está constituida o parte del constructo de dos elementos que ustedes muchas veces lo han escuchado y merecen ser, qué sé yo, explicados para poder entenderlos, como es en el caso del carácter y el temperamento. En primera instancia, tenemos que el primer constituyente que nosotros traemos al momento de nacer es el temperamento. El temperamento abarca todo lo que es uno orgánicamente, físicamente. Vale decir, el color de piel, el porte, el grosor de nuestra corporeidad. Todos esos elementos son los que nosotros llamamos temperamentos y nos hacen actuar de acuerdo a esas características. El temperamento es cómo nosotros actuamos de acuerdo a nuestra forma física de ser. Acá yo doy varios ejemplos que indican que esta parte física que uno trae cuando nace no se puede modificar. Yo no puedo cambiar mi forma de ser biológicamente. Ejemplos claros que pongo acá. Una persona baja, que tenga baja estatura, jamás podrá ser alta, por más que lo intente. Una persona que es blanca jamás podrá ser negra. Vale decir, si yo nací con un color de piel, eso va a durar toda mi vida. Una persona con textura gruesa o gordito jamás podrá ser flaca. Muchos de ustedes podrán decir, oye, pero si yo soy gordo, pero hice dieta y estoy flaquito. Perfecto. La parte mecánica funciona de esa manera. Si usted hace ejercicio, se cuida en la alimentación, a lo mejor va a tener una figura más o menos buena. Pero ¿qué pasa si uno descuida la dieta que hacen muchas personas? Volvemos al estado anterior. No podemos nosotros cambiar. Sí, doy una idea que tienen ustedes que tener también bien clara, que la ciencia también ha procurado tratar de cambiar algunas anomalías o algunas características físicas, pero son solamente estéticas. ¿Ah? Una persona que tiene una nariz muy grande, a lo mejor se la pueden achicar, pero va a seguir siendo la misma persona, no se puede cambiar el resto. Una persona no puede cambiar el color de ojo, a menos que uno se ponga que sea un lente de contacto. Pero esas son cosas que no se pueden cambiar, es imposible. Hay personas que han nacido con un pie a lo mejor más corto que el otro. Allí sí se puede hacer una intervención quirúrgica en donde mediante una serie de elementos ortopédicos
se va tratando de que a lo mejor los huesos crezcan, se corta el hueso y se van haciendo una serie de incisiones con el fin de que el hueso vaya creciendo un poco más para equiparar a la otra pierna. Se puede hacer, sí, pero son centímetros, milímetros. Pero yo no podría agrandar de 1,20 m que mido a 1,80 m. No se puede. O una persona alta jamás podrá ser baja, a menos que se agache. La verdad las cosas de que aquí vemos que el temperamento es todo lo biológico que nosotros traemos. Junto con esto aparece la otra parte que es el carácter. El carácter vendría siendo todo lo que uno adquiere a través de la vida, vale decir, partiendo por el grupo familiar, el grupo social en el cual frecuenta, la ciudad, la población, el colegio, es decir, todos los elementos sociales, esta socioculturalización que nosotros tenemos es el carácter. Eso que nosotros llamamos carácter puede cambiarse. ¿Por qué? Porque depende de cómo y en dónde yo viva, voy a actuar. Una persona que vive en una población problemática, que a lo mejor agresiva, sin estigmatizar a ninguna, es muy posible que esa persona también sea siempre que está a la defensiva, está como atenta a luchar o a pelear. Pero si se va a otro barrio, en donde a lo mejor todo es calma, tendrá que cambiar. ¿Puede cambiar eso? Sí, se puede cambiar. El ejemplo que yo pongo acá es cuando uno se va a otro país. Imaginemos que un chileno se va a Francia o a Inglaterra. Claro, se va a ir con su temperamento, que es la parte física, y su carácter, vale decir su manera de ser que la ha adquirido acá en Chile. Podrá sobrevivir y podrá actuar y estar bien en otro país siendo chileno igual, vale decir, con los mismos modismos, las mismas costumbres, la misma manera de ser, téngalo por entendido que no. Allá tienen otra cultura, por ejemplo, los británicos se caracterizan por su puntualidad. ¿Cómo es el chileno? El chileno es impuntual. Allá se dice a las 7 es la reunión y ya a las 7 empieza. En cambio nosotros, ¿a qué hora es? 7, 7:30, y así le vamos dando, qué sé yo, un rango. A lo mejor no somos oportunos, no opinamos. En otros lados se nos va a pedir que cambiemos. Y eso es lo que uno cambia. Y al final pasa a ser como la otra cultura que no la tenía, pero la va adquiriendo. Ahí vemos estos dos elementos que hacen que la persona sea de una determinada forma. Ahora bien, una de las definiciones que nosotros como pedagogos siempre enunciamos con respecto a esto de la personalidad es la que da John Alport. Este señor juntó una serie de personas y sacó todas las características, todas las cosas que se decían de personalidad e hizo una sola. Y es la que de una u otra manera se entiende más. Hay muchas definiciones de personalidad. La que yo les coloco acá es la más tradicional, es la que más cortita se da y dice lo que ya hemos hablado. Cito la idea que da este señor. Dice, ¿qué es la personalidad? La personalidad es la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determina una forma de pensar y de actuar, única en cada sujeto. ¿Ya? Vale decir, esto se va dando en su proceso de adaptación al medio. Repito, ¿por qué se dice que esta definición de personalidad es como la más básica? Porque incorpora los dos elementos que nosotros ya hablábamos, la parte física y la parte psicológica. La física es el temperamento y la psicológica vendría siendo lo que nosotros vamos interactuando con el resto y vamos siendo como los demás. Los dos elementos están presentes en esta idea de lo que nosotros hablamos de personalidad. Ahora bien, uno de los mitos que a mí siempre me gusta indicar es los errores que a veces nosotros cometemos con respecto a esto de lo que es la personalidad. Primer punto, todos tenemos personalidad. Nadie puede decir que no la tiene. ¿Ah? Porque somos personas, tenemos personalidad. Segundo, nadie, normalmente hablando, tiene dos personalidades. Todos tenemos una personalidad, que es la unión de los dos elementos y que es lo que nosotros hemos adquirido a través del tiempo, la parte biológica y psicológica, y actuamos de acuerdo a ello. Ese soy yo. No puedo tener dos personalidades. No puedo ser de una forma y de otra.
siempre voy a ser el mismo. Obviamente, cuando se habla de doble personalidad, cuando una persona presenta una patología, vale decir, una persona que al tener una identidad por una situación mental, deja de ser esa persona y empieza a actuar de otra. Generalmente en psiquiatría eh, o, o en psicología se puede descubrir una persona con doble personalidad cuando deja de ser una persona y pasa a ser otra. Si antes se llamaba Juan, ahora se llama Pedro. Si Juan era tranquilo, Pedro es inquieto. Que a lo mejor el primero era muy calladito, el otro muy hablador. Generalmente son los opuestos, ¿eh? Entonces, ahí se ve que patológicamente hay dos personalidades. Y tercer punto, la mala idea que tenemos nosotros es de nuestro actuar. Consideramos que nuestro actuar es la personalidad. No, la personalidad abarca toda nuestra vida, pero ¿qué es lo que cambia? Es nuestro proceder. Un ejemplo muy claro, cuando yo estoy en mi casa me comporto de una manera, como papá, esposo, hijo, lo que sea, pero me comporto de una manera. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una reunión, como varón, con mis amigos, en un asado? ¿Actúo de la misma manera? Ahí cambia. A lo mejor ahí yo soy garabatero, hago chistes, bueno, es la vida que uno tiene. Pero eso no significa de que yo tenga doble personalidad. Otro ejemplo que es como más claro, una persona que trabaja en el ejército. Voy a hablar, por ejemplo, de un rango alto, es decir, un general o un coronel. A lo mejor en el regimiento él reta a los conscriptos, los castiga, es el hombre bruto, es el hombre fuerte. Pero cuando llega a su casa, a lo mejor, utilizando un término muy coloquial, es mandoneado. Vale decir, ¿quién manda en la casa? La mujer. Y él lava los platos, tiene que lavar, planchar. Eso no significa de que él tenga dos personalidades, sino que lo que está pasando allí es que tiene dos acciones de acuerdo al medio donde uno tiene que estar. Repito, yo como profesor y como persona sé muchos garabatos, muchos. Creo que toda la vida uno aprende garabatos y los va aprendiendo todos los días también. Pero yo en mis clases ¿hablo garabato? No. ¿Por qué? Porque por ética, por una situación de educación, no debo hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando estoy con mis amigos, como les decía yo recién? La verdad es la cosa de que a lo mejor mi lenguaje va a ser totalmente soez, y garabatos para allá, garabatos para acá, pero eso no deja de que yo sea una persona con doble personalidad. Repito, esto lo digo para que no se malentienda el proceder de las personas. Uno actúa en el lugar en que está de acuerdo a lo que se debiera hacer, ¿eh? Vale decir, yo tengo que comportarme en mi colegio, en mi casa y en una reunión, solemnemente, en un velorio. Todos tienen una actitud. Ese es un comportamiento, no significa que yo cambié, ¿ah? Porque realmente no es así. Como ven, esto de la personalidad también aborda a lo que es uno como persona. No se dejen ustedes llevar ni tampoco digan que no tienen personalidad porque a lo mejor no son capaces de hablar. En el caso del ejemplo que yo puedo plantearle ahora, yo me presento frente a una cámara y puedo perfectamente hacer una clase sin ningún problema, porque estoy acostumbrado. Pero si yo le pido a lo mejor a un alumno que lo haga, no lo va a hacer. Y eso no significa que no tenga personalidad, sino que no tiene las capacidades, las potencialidades, ni tampoco tiene la fuerza de voluntad a lo mejor para hacerlo, porque todos podemos hacerlo, ¿no? Lo que yo estoy haciendo no es gran cosa, pero hay muchas personas que se sustraen. De ahí que conocemos personas que son introvertidas y extrovertidas. ¿Quiénes son los introvertidos? Los que se guardan para sí todo lo que son. No opinan, calladitos, miran, etc. En cambio, el extrovertido es el que habla, salta, corre y habla más fuerte, el que lleva la voz cantante. Y que realmente uno dice, ah, este tiene más personalidad que yo. No, todos tenemos personalidad. ¿Ah? Son ideas que ustedes tienen que tener para autovalerse, para realmente hacerse entender de que ustedes también valen con su manera de ser. ¿Ah? Uno no tiene que ser como el resto. No traten de emular a otras personas sin serlo. ¿No? Mucha gente quiere copiar. A veces los jóvenes tratan de copiar, pero eso no es lo real, no es lo ideal. Lo ideal es que uno muestre quién es verdaderamente de acuerdo a lo que ha vivido, ha experimentado.
y a lo que de una otra manera su cuerpo le da. Yo no podría ser más biológicamente de lo que soy. Tenemos que atenernos a ello. Como ven, ahí tenemos bien clara la idea de lo que nosotros llamamos la personalidad, esta expresión propia que tenemos con respecto a los demás y cómo nos ven. No olvidemos que a veces nos tratan a nosotros como uno trata a los demás. Si tenemos esa idea presente, no vamos a tener nunca problema. Vamos entonces ahora a continuar con el siguiente punto. ¿Hay que terminar, Pato? Ya. Más o menos